Bueno, continuamos pues seguimos trabajando con amigos. Para mí es un honor como amigo, un honor como profesional trabajando en VIH presentar a la doctora María José Miguel, orgullosamente colombiana. Ella es médica, es inmunóloga, con más de 20 años de experiencia de trabajo con personas viviendo con VIH. Y durante la última década ella se ha dedicado a trabajar desde su espacio eh, en el tema de alcohol y tabaco con las personas que viven con VIH. Y hemos tenido oportunidad de hacer algunas cosas y además la doctora Miguel nos ha acompañado en muchos de estos eventos de la sociedad. Sí, además ella es profesora, es directora del programa de neuroinmunología de Florida International University. Y pues le hemos pedido que nos cuente un poquito qué está pasando con todo este tema de los marcadores inflamatorios, de las citoquinas eh, en VIH y para qué nos puede ser útil todo este conocimiento. Doctora Miguel, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Otto, el placer es todo mío. Gracias a ti y a tu equipo de trabajo por hacer este tipo de eventos que permiten no solamente que nos unamos, sino que compartamos experiencias y conocimientos. Y en esta oportunidad, más que pasarles los últimos chismes científicos, quisiera contarles la parte científica con la parte educativa y juntarla acá. Entre otras cosas porque es un tema que amo profundamente, pero es un tema que además van a ver ustedes me hacen convulsionar. Entonces, empecemos esta cuestión. Entonces, yo creo que no tengo que contarles por qué es tan importante hablar de citoquinas cuando estamos hablando de VIH. Y la primera cosa que hay que, con la cual se empezó a hablar fue las citoquinas que se derivaban de las células T, porque todo el mundo estaba hablando de CD4, CD8, y obviamente si se hablaba de esto tenía que hablarse de las citoquinas que estaban controlando la comunicación entre ellas. Y entonces se empezó a hablar de TH1. ¿Por qué? Porque era la inmunidad mediada por células y era además crítica para el control de los virus y de las bacterias, porque en ese tiempo teníamos el gran problema de las infecciones oportunistas. Y obviamente después de eso se empezó a hablar del TH2. Y entonces era la parte de la inmunidad humoral y era también crítico para todo esto y crítico también por la parte de alergia. Entonces la sorpresa fue que se empezó a hablar de que había lo que llamaron al principio de la epidemia y que todavía siguen llamando un desbalance entre TH1 y TH2. Y entonces de eso era lo que se hablaba y no se hablaba más. Y todavía creo que en muchos ámbitos todavía solamente se habla de TH1 y TH2 y ahí es donde yo empiezo a convulsionar. Entonces, el primer reto que tengo es a ver si soy capaz de borrarles ese concepto de TH1, TH2 y que son críticos, son importantes y solamente hay que medir eso. ¿Y por qué es importante cambiar ese concepto? Porque con VIH una de las cosas que aprendimos era que existía una cosa que se llamaba TH0 y se inventó en ese momento porque empezamos a ver que había una combinación de citoquinas y de acciones que eran tanto de TH1 como de TH2. Entonces, gran sorpresa porque si ustedes se acuerdan en la gráfica anterior, la una iba para un lado y la otra iba para otro. Pero a través de los años no solamente encontramos que había TH0, hay TH9. ¿Y qué es TH9? TH9 es un grupo de células que son como TH2, pero se comportan distinto. Y se comportan distinto, uno, porque empiezan a producir una citoquina que en esa época nadie le paraba bolas, que era la interleuquina 9, pero además de eso se empezó a hablar de inflamación y autoinmunidad. Entonces, espero que ya el concepto TH1, TH2 empiece a borrarse. Y cuando empezó la terapia antirretroviral, entonces la cosa todavía se complicó más o se facilitó más. Se empezó a hablar de los TFH, que son las células foliculares y son los que hablan de maduración de células B, de diferenciación de células B, de diferenciación de otras células. Se empezó a hablar de células T reguladoras
porque eran importantes para homeostasis, eran las que estaban controlando el desbalance que no lográbamos lograr con el antirretroviral y eran los que hablaban de aquellos que todavía se mantenían en supresión. Pero además de eso, si les pareció poquito, entonces empezamos a hablar de TH17. ¿Por qué? Porque una vez que alcanzamos la terapia antirretroviral, lo que empezamos a ver fue que todavía había un proceso inflamatorio y que eso es lo que estaba causando todos los problemas que estábamos viendo en la clínica. Entonces, TH17 y TH22 se unieron. Ok. Entonces, si yo les puedo poner las más importantes para no ponerlos todos. Entonces, estos son los TH1, luego vienen todas estas interleuquinas que se producen por TH2, y luego vienen las TH9, que no producían 4, no producían 5, producían 9, pero actuaban como las otras. Pero si ustedes lo meten en los modelos animales, entonces ojo porque van a empezar a ver interleuquina 10, y esa es típica de los modelos animales. Y los SL17 y 22 que ahora están sonando mucho. Entonces por eso se las pongo ahí. Ahora, la otra cosa que viene a funcionar y que ustedes van a ver mucho cuando se está hablando de citoquinas en VIH es el H17 y los T reguladores. Y la diferencia la hace la interleuquina 27. Entonces, ojo. Luego viene el TH22 y quiero que noten una cosa. Todos estos de inflamación tienen una común, que es la interleuquina 21. Se la resalto porque es importante y se la resalto para reforzarles el concepto de que cuando ustedes ven una interleuquina como la 21 no pueden decir, estamos hablando de esta rama de la respuesta inmune, porque está en las 4. Entonces, por favor, borren el concepto de solamente pedimos interferón, solamente pedimos interleuquina 6, solamente pedimos TNF. Falso. Borren. Ahora, el otro concepto que es muy importante borrar cuando ustedes están hablando de citoquinas en VIH es el hecho de pedir una o dos. Entonces piden interleuquina 6 y TNF, y piden interferón, interleuquina 6, piden interferón, interleuquina 2, y se quedan en eso. Incorrecto, totalmente incorrecto. Y esto es para asustarlos. No, mentiras, no es para asustarlos, es para que sean conscientes de una cosa. Esto es de R&D, ustedes pueden pedir esto, es un catálogo, hacen un resumen precioso y la pueden tener para que tengan una idea de qué pedir o no pedir. Y esto es solamente el pedazo que habla de las células de las citoquinas que producen aquí. Y tienen en cada cuadrito de estos uno, las que secretan. Y luego tienen aquí las que la producen, las que la estimulan para que arranque esa rama de la célula T y no otra. Entonces, sean conscientes de que pedir una, pedir dos, pedir tres y menos repetir interleuquina 6, TNF o interferones no sirve. Entonces, por ejemplo, todo el mundo dice, lo más importante es mantener estos pacientes con la respuesta THO, cosa que no es totalmente cierta, pero si eso fuera cierto, en vez de preocuparnos por pedir interferones o pedir TNF, lo más importante era pedir los que lo arrancan, como la interleuquina 2 y la interleuquina 27. Entonces, más énfasis para olvídense de repetir y repetir lo que se ha estado haciendo. Ahora, hablemos de cura. Hablemos de tratar de controlar el virus o mejorar la respuesta inmunológica o la respuesta virológica de estos pacientes. Entonces, una sola inyección con una de estas solitas no funciona. Y eso fue lo que hicieron al principio de la epidemia. Entonces empezaron a hacer inyecciones de interleuquina 2 o hacer inyecciones de interferón y no funcionaba. No funciona y es muy chistoso que nosotros hemos llegado 40 años después a hablar de terapia combinada antirretroviral. Aprendimos que un solo antirretroviral no funcionaba, pero no hemos podido entender el concepto de que una sola interleuquina no funciona. Entonces es lo mismo. Si estamos hablando de combinación de antirretrovirales, también tenemos que hablar de combinación de citoquinas. Entonces, ¿dónde podemos aprender? Y donde primero podemos aprender es aquí.
con los que llamamos elite controllers. Son esos que no necesitan antirretroviral y son capaces de vivir sin problemas. Y entonces, ¿qué encontramos cuando se hablan de citoquinas? Encontramos que están relacionadas con interleuquina 10, 18, el soluble del CD30. Y el negativo, es decir, ¿qué paraban? Interleuquina 17, 21, CCL2, el 9, la fractalina. ¿A qué va eso? Que además podíamos aprender de la parte de transmisión materno-fetal. Y aquí también venían las citoquinas. Y encontramos que muchas de las citoquinas, y aquí solamente les estoy dando un ejemplo educativo, diferenciaban entre los que se infectaban intraparto de los que se infectaban en útero. Y entonces el bebé que se infectaba en útero mostraba, tanto el bebé como la placenta de la madre, una elevación en todas estas citoquinas. Y una de las cosas curiosas, por ejemplo, era que encontraban que cuando ya me lo metían en el multivariado, con todas las cosas, con el tratamiento, con la activación, el que más predecía era IP10. Triplicaba el riesgo. Ahora, aquí viene la parte educativa. Ok, si ustedes agarran esto y dicen interleuquina 4, 5 y 6, ustedes van a saltar y dicen, si ven, este H2. Ok, ahí es donde llego yo y digo, por favor, empiecen a borrar porque si ustedes miran este perfil, ustedes tienen aquí interleuquina 9. Y si se acuerdan, yo les dije, la gran diferencia aquí es que si ustedes encuentran interleuquina 9, esto es un TH9. Pero si aparte de eso encuentran que en el multivariado el que jala es el IP10, entonces quiere decir que esto no es TH2. Esto es un TLR7 marcado con TH9. Entonces, miren la importancia de salirse del concepto de TH2. Miren la importancia de pedir más de una o dos citoquinas. Si yo hubiera pedido solamente una o dos citoquinas, no podía llegar a lo que está realmente detrás del proceso de VIH y a cómo puedo disminuir los riesgos de transmisión o cómo puedo disminuir la infección o cómo puedo llegar a la cura. Ahora, uno de los grandes conceptos que existe es ¿por qué no podemos curar el VIH? Y no podemos curar una de las muchas razones por las cuales, aparte de que vive mutando, es la parte de los resting T cells. Quiere decir que el VIH se integra en el DNA, pero no completa el ciclo de replicación. Y entonces, como no lo completa, no puede ser atacado por el antirretroviral. Y como no lo completa, el sistema inmune no lo ve y entonces no lo puede atacar. Lo importante es que ese estado de latencia se establece en los primeros días o en las primeras semanas de infección. Y ese es el que hace que se maneje y persista e incluso decida cómo va a ser el curso de la enfermedad de ahí en adelante. Y esto es lo que explica la justificación de por qué tan pronto diagnosticamos un paciente lo debemos tratar. Y qué tristeza que hasta ahorita es que se está hablando de eso después de que llevamos muchos años hablando de arranque, por favor arranque. El sistema inmunológico se queda con una memoria y esa es la que maneja las cosas incluso después de muchos años. Ahora, a manera de chisme, estamos hablando de citoquinas, estamos hablando de persistencia. Por Dios, todo el mundo está mirando TH cells, pero una de las que maneja más sistema inflamatorio, esconde el virus, son las plaquetas. Entonces, ojo, hay que pedir también plaquetas. Sigamos hablando de qué es la persistencia del virus y el provirus latente. Y entonces quiero mostrarles cómo las citoquinas empiezan a manejar esta cosa. Entonces aquí está el concepto de se presentó el VIH, llegó aquí el VIH, se metió en la célula y entonces empezamos a hacer el tratamiento. Y entonces tenemos unas, ¿cierto? Que entran a apoptosis, unas que quedan libres del virus. Y luego unas en las cuales se queda. Y entonces se queda y lo que quiero mostrarles es que el TG beta, que es la otra que maneja la otra arma del sistema inmunológico, es la que hace la diferencia en que esto se disminuya, esta latencia se disminuya. Pero de nuevo, no es solo, es cuando está mezclado con interleuquina 7 y con interleuquina 15. Entonces, como arrancan con uno solo, entonces hicieron un estudio clínico con interleuquina 7. Y entonces metieron el antirretroviral con la interleuquina 7 tratando de disminuir el proviral y el latente.
Y resulta que no funcionó. Perdón. Entonces la recuperación no funcionó. ¿Por qué? Porque no funciona con uno. No pueden mezclar solamente uno. Fíjense que las siguientes bloqueadores que se han estado usando y se han estado usando primero en animales y luego se están tratando en humanos, es esto que llaman la combinación de citoquinas de gamma y es básicamente interleuquina 7 con interleuquina 15. Entonces, esto parece que está dando buen funcionamiento, por lo menos en las etapas iniciales, y es uno de los prospectos que está corriendo actualmente. Ahora, la otra cosa es que se está mirando a nivel de citoquinas, no solamente a nivel de plasma, se está mirando en otros sitios como la función intestinal y de nuevo, interleuquina 17 mezclada con la 22. Y lo mismo, logran mejorar la respuesta logran, viral, logran disminuir la inflamación crónica. Lo mismo, combinar. Interleuquina 21 también está acá. Y por tiempo no voy a entrar en detalles, pero igual, es un TH17 mezclado con un TH22. Miren acá, interleuquina 27. Esa es la otra que se está estudiando y han logrado tener una disminución de las copias virales usándola en combinación. Y cuando entran de nuevo a mirar en humanos la carga y el repertorio, y hicieron un estudio metiendo toda clase de citoquinas, ya esto es más como una pesca milagrosa. De nuevo, váyanse para aquí abajo, no se fijen en todo esto, pero si ustedes ven aquí abajo, estamos hablando de nuevo en TH17, estamos hablando de TY beta, estamos hablando de nuevo en combinaciones. Ahora, si vamos a hablar de respuesta, por favor, tratamiento, cura, inflamación, estamos hablando de combinaciones. Combinaciones de T17 con T regulatorio, combinaciones de TH9 con TLR7, combinaciones de TH17 con TH22. No estamos hablando de solas, no estamos hablando de TH1, no estamos hablando de TH2. Fíjense que no estamos hablando de interleuquina 6, no estamos hablando de TNF, no estamos hablando de las 3 o 4 que siempre piden. Entonces, por favor, borre. El otro concepto es definitivamente hay que combinar. Ahora, combinar, yo soy consciente de que combinar citoquinas no es fácil, pero ese es el gol. Igual se están haciendo combinaciones para las vacunas, están haciendo combinaciones para los antirretrovirales en una sola postura. Ese es el gol ahora. El gol es combinar, es lograr combinar el mejor matrimonio para poder acabar con el VIH. Así que con este concepto los dejo para que haya preguntas. Espero que haya muchas preguntas o espero que no haya preguntas, que haya quedado tan claro que no hay ninguna clase de... María José, muchísimas gracias. Valeria, ¿estoy en línea? Bueno, María José, muchísimas gracias. Nos dejaste con esta mente un poquito revuelta en nuestra inmunología. ¡Qué Sí, dicha! Con eso yo sí, paro de convulsionar y ustedes convulsionan. más o menos, más o menos. Yo quisiera hacerte dos preguntas. Una tiene que ver con el efecto de los antirretrovirales. Cuando empezamos a utilizar Enfuvirtide y empezamos a utilizar pues, los inhibidores de entrada, Vicriviro que en su momento y Maraviroc que en su momento, se nos habló un poquito de que estos antirretrovirales pues
dado que no estaban actuando con el virus, sino que estaban actuando con la célula, pudiesen tener algún efecto sobre la respuesta inmunológica. ¿Hay algo de eso? Tocaste un estudio con Maraviroc, pero hay algo de eso y con este tema de interleuquinas que uno pudiese decir, hombre, es momento de recuperar estos medicamentos o fue solamente una ilusión en su momento. No, no, no es una ilusión. Se está retomando. Como les contaba, se está tratando de volver a mezclar el antiviral con las citoquinas. ¿Qué estamos cambiando? Ya no estamos hablando de esas viejas citoquinas, ya no se está hablando, se están hablando de las combinaciones. Como viste ahí, todos estos estudios están en este momento en estudios en monos, en macacos, empezando el de humanos con buenos resultados. Yo creo que en un par de años vamos a ver ya los estudios clínicos de combinaciones de citoquinas con combinaciones de antirretroviral. Y yo pienso que eso es parte de la clave para resolver este problema. Eso sí, y la otra pregunta tiene que ver con una gran discusión que hay, y de hecho creo que se puede volver a plantear ahora en nuestro desarrollo de guías 10, de la relación de CD4 y CD8. Digamos que, que hay muchos grupos que no le ponen mucha atención a la recuperación de esa relación. Nosotros al menos pensamos que sí es importante verlo porque pues eso realmente nos está hablando de la activación inmunológica, no solamente del recuento puro de CD4, sino de la activación inmunológica. Yo quisiera ver tu opinión respecto a eso y cómo se comportarían con esta recuperación de CD4, CD8 estas interleuquinas como la 17, la 21 que nos hablaste el día de hoy. Entonces, mira, es muy chistoso, son claves. Cuando yo trato de dar inmunología uno a uno, yo explico la cosa así. El CD4 son los policías, los CD8 son los generales. Entonces es muy chistoso, o sea, si tú vas desde el punto de vista militar, todo el mundo iría a tratar de regular y de hablar con los generales. Y nosotros en VIH todavía estamos hablando con los policías, ¿cierto? Entonces, esa parte es muy importante, es importantísimo. Nosotros empezamos la epidemia y siempre mirábamos el radio CD4 y CD8 y se nos olvidó, no sé por qué, cuando llegó el tratamiento antirretroviral. Entonces, uno tiene que mirar cómo se está recuperando el radio de CD4, CD8. Ok. Ahora, cuando estamos hablando de citoquinas, y tiene que ver con la conferencia que yo di en ASIN también, siempre están hablando de latencia en CD4, pero sin embargo nosotros sabemos que la mayoría del virus latente no está en las células T. Y entonces esa fue una de las razones por las cuales empezamos a mirar monocitos, macrófagos, todo eso. Y yo he estado mirando plaquetas, el grupo de Europa ha estado mirando plaquetas. Plaquetas tiene virus. Plaquetas son de las células que manejan gran cantidad de citoquinas. Entonces, una de las cosas que tenemos es que borrar además el concepto de que es CD4, ¿cierto? Y que solamente las citoquinas las producen las células T. Y yo pienso que si borramos ese tipo de viejos conceptos, tenemos más chance de conseguir una cura y de hacer las cosas y los estudios de investigación mejor. Muchas gracias, María José. Creo que no hay preguntas en el auditorio, no me llegó nada en el chat, pero, pero la verdad yo sí creo que nos dejaste pues con muchas motivaciones y como que cada vez que uno mira lo de citoquinas se va angustiando más porque aprendimos unas poquitas cuando éramos chiquitos, pero ahora hay tantas que creo Ay, que es una locura, es una especialidad. no, y no es una especialidad. Yo creo que nosotros lo complicamos mucho. Nos conviene a los inmunólogos complicar una cantidad de números, pero realmente no son tan complicadas. Lo más complicado es borrar los viejos conceptos. Sí. Y gracias, María José. Un abrazo en la distancia y pues muchísimas gracias por acompañarnos No, siempre en a ti estos por la eventos. oportunidad. Sí, y pues paso de una vez a presentar a otro amigo a quien yo lo saqué estos días de su zona de COVID. Sí, pues el doctor Jaime Castellanos ha sido una de las personas más activas en este momento de la pandemia de COVID, apoyándonos el laboratorio, pero pues Jaime siempre ha sido una persona muy inquieta en el tema de VIH,
Pues, ¿qué tenemos que decir de Jaime? Además de ser un gran colaborador de la sociedad, un gran amigo, es magíster en farmacología, PhD en bioquímica y biología molecular de los virus, es profesor de la Universidad del Bosque y de la Universidad Nacional, es el director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, es un experto en diagnóstico y patología por virus transmitidos por mosquitos y en virus respiratorios, y hoy lo sacamos a que nos acompañe a contarnos qué hay de nuevo en diagnóstico de VIH, porque pues creo que nos quedamos nosotros solamente con los temas de nuestras pruebas de lisa de cuarta generación y pues vamos a ver si Jaime nos cuenta si tenemos que salirnos de eso, así como María José nos sacó también de que la inmunología ha cambiado. Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias por dedicarnos hoy un espacio y por haber salido del COVID a acompañarnos.